La Guerra de Vietnam, un conflicto prolongado y controvertido que tuvo lugar entre 1955 y 1975, dejó cicatrices imborrables tanto en las psiques vietnamita como estadounidense. Para los soldados estadounidenses, fue una lucha agotadora, a menudo interminable, contra un enemigo esquivo. El Viet Cong, una fuerza formidable con profundas raíces en la población rural, empleaba tácticas de guerrilla que hacían difícil distinguir entre combatientes y civiles. En respuesta, el ejército estadounidense adoptó una estrategia de misiones de buscar y destruir, con el objetivo de eliminar al Viet Cong de sus bastiones rurales. Entre los muchos horrores que surgieron de esta guerra, el tema de la violencia sexual masiva cometida por soldados estadounidenses destaca como particularmente atroz y profundamente inquietante. Sin embargo, durante décadas, este oscuro capítulo ha sido a menudo envuelto en negación y encubrimiento. Los procesos de encubrimiento, orquestados en múltiples niveles dentro de los estamentos militares y políticos, jugaron un papel crucial en evitar que estos crímenes fueran plenamente reconocidos y abordados. La masacre de My Lai, un destino peor que la muerte. La masacre de My Lai, ocurrida el 16 de marzo de 1968, es uno de los ejemplos más infames de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Vietnam. La masacre tuvo lugar durante la Operación Muscatin, una operación militar destinada a despejar la provincia de Quang Ngai de la presencia del Viet Cong. Esta operación estuvo plagada de tensión, ya que los soldados enfrentaban una enorme presión para obtener resultados en un entorno complejo y volátil. En la mañana del 16 de marzo, la compañía Charlie, primer batallón, 20º Regimiento de Infantería, recibió órdenes de barrer los caseríos de My Lai. Los informes de inteligencia etiquetaron erróneamente el área como un bastión del Viet Cong, preparando el escenario para la violencia. El capitán Ernest Medina supuestamente informó a sus hombres que casi todos los residentes civiles de los caseríos del pueblo de Son My probablemente habrían salido al mercado para las 7 de la mañana, y que quienes permanecieran probablemente serían Viet Cong o simpatizantes. Cuando se le preguntó si la orden incluía matar a mujeres y niños, los presentes dieron versiones variadas sobre la respuesta de Medina. Algunos, incluidos líderes de pelotón, testificaron que entendieron que las órdenes eran matar a todos los combatientes del Viet Cong y del norte de Vietnam y a los sospechosos, incluidas mujeres y niños. Fue citado diciendo: «Todos son Viet Cong, ahora vayan y acaben con ellos», y se le escuchó responder a la pregunta «¿Quién es mi enemigo?», diciendo: «Cualquiera que corriera de nosotros, se escondiera de nosotros, o pareciera ser el enemigo. Si alguien corría, disparen. Incluso si era una mujer con un rifle, dispárenle». Los soldados estaban motivados por una combinación de miedo, agresión y el deseo de demostrar su efectividad a sus superiores. La mañana del 16 de marzo, alrededor de las 7:30, aproximadamente 100 soldados de la compañía Charlie, liderados por el capitán Ernest Medina, aterrizaron en helicópteros en Son My después de un breve bombardeo de artillería y ataques de helicópteros artillados. Son My era un mosaico de hogares individuales, asentamientos agrupados, campos de arroz, canales de riego, diques y caminos de tierra que conectaban varios caseríos y subcaseríos. Los soldados esperaban enfrentarse al batallón 48 de la fuerza local del Viet Cong, una de las unidades más exitosas del Viet Cong. Aunque no fueron atacados al aterrizar, sospechaban que los guerrilleros estaban escondidos bajo tierra o en las chozas. Sus sospechas se confirmaron cuando los helicópteros artillados se enfrentaron a varios enemigos armados cerca de My Lai, matando a 4. Sin embargo, en lugar de encontrar al enemigo esperado, los soldados encontraron mujeres, niños y ancianos, muchos de los cuales estaban cocinando el desayuno en fogatas al aire libre. Los aldeanos se preparaban para un día de mercado, y al principio no entraron en pánico ni huyeron cuando fueron conducidos a los espacios comunes y patios de los hogares del caserío.
Harry Stanley, un ametrallador de la compañía Charlie, testificó durante la investigación de la División de Investigación Criminal del Ejército de Estados Unidos que las matanzas comenzaron sin previo aviso. Primero fue testigo de cómo un miembro del primer pelotón apuñalaba a un hombre vietnamita con una bayoneta. El mismo soldado luego empujó a otro aldeano a un pozo y lanzó una granada tras él. Stanley vio a continuación entre 15 y 20 personas, principalmente mujeres y niños, arrodilladas alrededor de un templo, con incienso encendido, rezando y llorando. Todos fueron asesinados con disparos en la cabeza. Muchas mujeres fueron agredidas sexualmente antes de ser asesinadas. Según los informes, las víctimas de violación tenían entre 10 y 45 años, con 9 de ellas menores de 18. Los abusos sexuales incluyeron asaltos en grupo y tortura sexual. Como reportó Seymour Hersh en su libro sobre la masacre, una mujer fue agredida después de que sus hijos fueron asesinados por soldados estadounidenses. Otro aldeano vietnamita también observó cómo los soldados agredieron a una niña de 13 años. La Comisión Pierce, establecida por el gobierno de Estados Unidos para investigar la masacre de My Lai, determinó que al menos 20 mujeres y niñas vietnamitas fueron agredidas sexualmente. Dado que la investigación se centró únicamente en los casos con signos evidentes de abuso, como ropa desgarrada y desnudez, el número real de agresiones sexuales sigue siendo incierto. Un soldado recordó que las mujeres decían "No Viet Cong" y trataban de proteger a sus hijos. Recordó que estaba disparando a ancianos y mujeres, que iban desde abuelas hasta adolescentes, muchas con bebés o niños pequeños en brazos, ya que en ese momento estaba convencido de que todos ellos llevaban trampas explosivas con granadas y estaban listos para atacar. Muchas mujeres se lanzaron sobre los niños para protegerlos, y los niños estaban vivos al principio. Luego, los que eran lo suficientemente mayores para caminar se levantaron y Calley comenzó a dispararles. Aunque se señaló en los procedimientos de la corte marcial que algunos soldados de la compañía Charlie no participaron en los asesinatos, también se destacó que ni protestaron abiertamente contra ellos ni presentaron quejas posteriormente a sus superiores. Mientras brindaba apoyo aéreo a las fuerzas terrestres en Son Mai, el piloto de helicóptero, el suboficial Hugh Thompson Jr., fue testigo del abuso generalizado y la masacre de civiles. Impactado por la brutalidad, Thompson y su tripulación hicieron repetidos intentos para detener las matanzas. Aterrizaron su helicóptero varias veces, rescatando a civiles de un peligro inminente y desafiando las órdenes de los comandantes en tierra. Thompson confrontó a los perpetradores, exigiendo que se detuviera la masacre, arriesgando su propia vida para proteger a los inocentes. A pesar de pedir ayuda por radio y aterrizar para asistir a los heridos, Thompson se enfrentó a la resistencia de las tropas en tierra. Observó de primera mano los brutales actos cometidos por los soldados, incluidos el disparo a una mujer desarmada y la matanza masiva de civiles atrapados en un búnker. Thompson y su tripulación arriesgaron sus vidas para rescatar a civiles, incluida una niña. Por su valentía, Thompson y su tripulación fueron finalmente galardonados con la Medalla del Soldado, el mayor honor por valentía que no involucra combate directo. Cuando las matanzas y los asaltos terminaron, la compañía Charlie había sufrido una sola baja: un soldado que se disparó intencionalmente en el pie para evitar participar en la masacre, y solo se confiscaron 3 armas enemigas. Tan pronto como mi madre entró en el refugio, los soldados lanzaron granadas continuamente. Los cuerpos de mi madre, hermanas y hermano quedaron destrozados. Yo resulté herido y quedé inconsciente, pero de alguna manera sobreviví. El 17 de noviembre de 1970, una corte marcial de Estados Unidos acusó a 14 oficiales, incluido el general de división Custer, comandante de la división Americal, de ocultar información sobre el incidente. De los 26 hombres inicialmente acusados, el soldado William Calley fue el único condenado. Durante el juicio, que duró 4 meses, Calley afirmó constantemente que estaba siguiendo las órdenes de su oficial al mando, el capitán Medina. En un juicio separado,
Medina negó haber dado las órdenes que condujeron a la masacre y fue absuelto de todos los cargos, lo que debilitó la teoría de la Fiscalía sobre la responsabilidad del mando, ahora conocida como el Estándar Medina. Sin embargo, varios meses después de su absolución, Medina admitió haber suprimido pruebas y haber mentido sobre el número de muertes civiles. I can further say that I did not see any slaughter at My Lai 4 that day, and none was reported to me. And I'll further state that I did not order any massacre at My Lai 4. A pesar de la afirmación de que Cali simplemente seguía las órdenes de Medina, fue condenado y sentenciado a cadena perpetua el 29 de marzo de 1971, tras ser hallado culpable de asesinato premeditado de no menos de 20 personas. 2 días después, el presidente Richard Nixon tomó la controvertida decisión de liberar a Cali de la custodia armada en Fort Benning, Georgia, y ponerlo bajo arresto domiciliario mientras se apelaba su sentencia. What we can't understand, the first place, him going in there and thinking, well, it's premeditated, right? Him thinking that, well, I'm going to go in there and I'm going to kill all these people. Person just doesn't do that, especially alone. And it's not real, it's unreal. Because where did he get his orders in the first place? And the people behind him, what were they doing? Just standing there looking at him? If he was supposed to kill these people by himself, and he's going to suffer by himself, it's unreal. Aunque el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ordenó un nuevo juicio, esta decisión fue anulada por la Corte Suprema. Cali finalmente solo cumplió 3 años de arresto domiciliario por los asesinatos. En 1976, el secretario del Ejército, Howard Callaway, dijo al New York Times que la sentencia de Cali fue reducida porque él creía genuinamente que estaba siguiendo órdenes. Este razonamiento va en contra de los estándares establecidos en los juicios de Nuremberg y Tokio, donde seguir órdenes no fue aceptado como defensa por crímenes de guerra. El 19 de agosto de 2009, hablando ante el Club Kiwanis de Greater Columbus, William Cali se disculpó por su papel en la masacre de My Lai. Declaró: "No pasa un día sin que no sienta remordimiento por lo que sucedió ese día en My Lai. Siento remordimiento por los vietnamitas que fueron asesinados, por sus familias, por los soldados estadounidenses involucrados y sus familias. Lo siento mucho. A partir de 2018, vivía en Gainesville, Florida." Grito de miedo. El horrible destino de las mujeres vietnamitas. La violencia sexual generalizada hacia las mujeres vietnamitas por parte de las tropas estadounidenses fue tan frecuente que muchos veteranos la consideraban una parte rutinaria de la guerra. Fue un acto sistemático y colectivo, que equivalía a una política militar no oficial. Algunos soldados incluso se referían a ello como una política militar masiva. La terrible realidad es que los asaltos sexuales y los asesinatos posteriores de mujeres vietnamitas eran tan comunes que surgió un término inquietante: doble veterano, utilizado para describir a los soldados que habían cometido ambos actos. En un caso, 2 soldados estadounidenses arrastraron a una mujer joven, desnuda, fuera de una choza, hutch. El soldado que reportó el incidente dijo que la agresión sexual era bastante SOP, procedimiento operativo estándar. La mujer fue luego arrojada sobre una pila de 19 mujeres y niños, y los soldados alrededor de la pila dispararon a pleno automático con sus M16, y eso fue el fin de eso. Se dice que un soldado sacó a una niña de un refugio antiaéreo y la agredió sexualmente frente a su familia. El soldado que informó del incidente dijo que sabía de al menos 10 o 15 incidentes de este tipo. Se informó que un sargento le dijo a su pelotón: "Si hay una mujer en una choza, violénla". La naturaleza de la guerra de guerrillas y los objetivos militares en Vietnam aumentaron la probabilidad de violencia sexual. En la guerra de guerrillas,
el enemigo a menudo está oculto, a diferencia de las batallas tradicionales de conflictos anteriores. Muchos de los enfrentamientos militares estadounidenses con los norvietnamitas ocurrieron a pequeña escala contra oponentes ocultos, lo que llevó a que las victorias militares estadounidenses se midieran en números de cuerpos. Sin objetivos territoriales, el éxito significaba eliminar a tantos combatientes vietnamitas como fuera posible. Al carecer de una comprensión clara de quién era el enemigo y dónde residían las lealtades civiles, la violencia sexual y la violencia contra los civiles en general, se convirtió en una táctica militar. Durante el programa de aldeas estratégicas, en el que los soldados estaban encargados de reubicar a los aldeanos en hamlets fortificados, los soldados estadounidenses violaban con frecuencia a las mujeres bajo el pretexto de buscar simpatizantes del Viet Cong. Estos actos de violencia estaban destinados a intimidar y controlar a la población, reforzando las dinámicas de poder entre los ocupantes y los ocupados. La reubicación forzada y los abusos posteriores alienaron aún más a la población rural y erosionaron el apoyo al gobierno de Vietnam del Sur y a sus aliados estadounidenses. Los soldados reportaron usar el abuso sexual como técnica de interrogatorio, ya sea directamente contra mujeres o amenazando con violación para extraer información de los familiares varones. El miedo generado por la amenaza de violencia sexual se convirtió en un arma poderosa contra la población civil y los presuntos combatientes norvietnamitas que se escondían entre ellos. Varios soldados interpretaron su misión de buscar y destruir como una orden de destruir la voluntad del enemigo de contraatacar, siendo el abuso sexual un medio poderoso para lograrlo. La venganza también jugó un papel significativo en el abuso sexual. Las trampas explosivas y minas mataron e hirieron a muchos soldados estadounidenses en Vietnam, dejándolos sin un objetivo claro para tomar represalias. Varios soldados reportaron un impulso inconsciente de atacar a civiles en respuesta a estos ataques, siendo el abuso sexual a menudo parte de esta represalia. La naturaleza de la guerra de guerrillas inculcó un miedo único hacia las mujeres vietnamitas en los soldados estadounidenses. Mientras era fácil suponer que los hombres saludables eran combatientes, los soldados eran más cautelosos con las mujeres. La incertidumbre sobre si las mujeres vietnamitas eran combatientes a menudo llevó a un deseo de imponer dominio o eliminar la amenaza percibida que estas mujeres representaban para su seguridad. Las ideas de agresión e insensibilidad hacia las mujeres eran comunes, y la falta de respeto hacia las mujeres vietnamitas estaba arraigada en la cultura de algunas unidades desde el principio. Las creencias hipermasculinas también dictaban el abuso sexual como un medio para obtener lo que necesitaban. Muchos testimonios reflejan la creencia de que los soldados necesitaban sexo para funcionar, fuera consensuado o no, una idea a veces repetida por los comandantes que ignoraban los abusos si eso significaba que sus hombres estaban satisfechos. Muchos informaron que la violación ayudaba a unir a su unidad, siendo las violaciones en grupo más comunes que los asaltos individuales. Varios hombres dijeron más tarde que sentían que participar era esencial para mantener su estatus en el grupo. El 12 de agosto de 1965, el cabo McGee, de la compañía M, Tercer Batallón, Tercer Regimiento de Marines, atravesó las líneas de los marines en el área de la base de Chu Lai y se dirigió a una aldea cercana. Cuando un centinela de los marines lo interrogó, McGee respondió que iba tras un Viet Cong, una declaración que generó preocupación inmediata. Entendiendo las posibles implicaciones de sus acciones y la necesidad de mantener la disciplina y el orden, 2 marines fueron enviados para recuperar a McGee y asegurarse de que sus acciones estuvieran en línea con el protocolo militar. A medida que estos marines se acercaban a la aldea, se alarmaron al escuchar un disparo seguido por el grito de una mujer. Esta evidencia auditiva de violencia aumentó su urgencia. Poco después, McGee salió de la aldea, afirmando que acababa de matar a un Viet Cong y que otros combatientes del BC lo estaban persiguiendo. Sin embargo, su explicación fue rápidamente contradicha por las pruebas que surgían
y los testimonios de los testigos. Los testigos de la Fiscalía vietnamita proporcionaron un relato desgarrador de lo que había ocurrido. Según sus testimonios, McGee había entrado por la fuerza en una choza donde una familia vietnamita dormía. Esta familia, ajena al peligro inminente, fue sometida a un asalto brutal e injustificado. McGee agarró a una niña de 14 años, intentando arrastrarla fuera de la choza. En un intento desesperado por proteger a su hija, el padre de la niña intervino. La respuesta de McGee fue dispararle y matarlo. Un acto que contradecía claramente su afirmación de estar enfrentándose a combatientes enemigos. La escapatoria de la niña del agarre de McGee fue facilitada por su abuela una vez que salieron de la casa. Este acto de coraje y rápida actuación probablemente le salvó la vida, pero el trauma infligido a la familia fue irreparable. La intrusión violenta y el asesinato cometidos por McGee destrozaron la seguridad y la santidad de su hogar, dejando profundas cicatrices psicológicas y emocionales. En el contexto de la guerra de Vietnam, el crimen de McGee contribuyó a los desafíos que enfrentaba el ejército estadounidense para mantener una relación positiva con la población vietnamita. Incidentes como este alimentaron el sentimiento antiestadounidense y proporcionaron material de propaganda para el Vietcong y las fuerzas norvietnamitas. Propaganda que, se podría argumentar, a menudo se basaba en la realidad. La violencia sexual, o la amenaza de esta, fue utilizada deliberadamente por algunas fuerzas estadounidenses como un método de tortura para sospechosos de pertenecer al Vietcong. Tanto fuentes estadounidenses como vietnamitas confirman que la tortura sexualizada era una práctica conocida en ciertas áreas del conflicto. Durante el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de 1967, organizado por los filósofos Jean-Paul Sartre y Bertrand Russell, un abogado estadounidense relató la experiencia de una mujer vietnamita que sufrió tortura aprendida de los estadounidenses. Tran Thi Van recordó a un hombre que la desnudó, ató sus brazos y le introdujo la mano en sus partes íntimas hasta que sangró y gritó de dolor. También testificó que su hermana y sobrina fueron torturadas de manera similar, y su sobrina murió como resultado. Algunas unidades estadounidenses, como la Unidad de Inteligencia Militar 172, eran notorias por emplear la violencia sexual como táctica para torturar a mujeres vietnamitas. Varias mujeres entrevistadas para la historia oral de la guerra de Martha Hess, Then the Americans Came, relataron sus experiencias con tortura sexualizada. Truong Tho Mong le contó a Hess: «Soy la única que sigue viva. Mataron a las demás. Tenía 19 años. Usaron electricidad y palos de metal, y muchos soldados me violaron. Letty Dieu, además de ser violada, también fue torturada con electricidad. Me pusieron electricidad en mis partes íntimas, en mis pezones, en mis oídos, en mi nariz y en mis dedos». Le contó a Hess que todavía sufre las secuelas de la tortura que soportó durante la guerra. «Más electricidad dentro de mi cuerpo y una y otra vez me violaron. Incluso ahora sigo sangrando». Este tipo de tortura se utilizaba para extraer información sobre agentes del Vietcong y ubicaciones enemigas. Sin embargo, la naturaleza sexualizada de esta tortura revela algo más siniestro que un mero deseo de obtener información. Una vez más, los estadounidenses utilizaron los objetivos militares o la necesidad militar como pretexto para cometer actos de violencia contra mujeres. Algunos líderes incluso alentaron activamente los asaltos sexuales. El artículo de Daniel Lang en The New Yorker de 1969, The Casualties of War, narra la experiencia de un soldado cuyo oficial al mando le ordenó a él y a 4 de sus compañeros secuestrar a una mujer para entretenerse durante su patrulla. Los hombres violaron y asesinaron a la joven que habían capturado después de 24 horas. En este caso, el líder parecía creer que la violencia sexual era una forma aceptable de recompensar a sus hombres o de permitirles liberar tensiones. Algunos líderes ciertamente creían que la gratificación sexual era necesaria para que los soldados se desempeñaran bien
y eran indiferentes a cómo sus hombres la obtenían. Inmediatamente después de las revelaciones sobre la guerra de Vietnam, algunos estadounidenses se negaron a creer que sus soldados fueran capaces de tal brutalidad. Esta negación se basaba en parte en el fuerte sentimiento patriótico que impregnaba la sociedad estadounidense. Muchos veían al ejército de los Estados Unidos como una fuerza para el bien en el mundo, luchando para defender la libertad y la democracia. La idea de que los soldados estadounidenses pudieran cometer crímenes de guerra chocaba con esta percepción. Otros intentaron racionalizar la masacre, enmarcándola como una aberración o como las acciones de unas pocas manzanas podridas. Esta narrativa sugería que los soldados involucrados en My Lai eran excepciones y no representaban la conducta general del ejército estadounidense. Esta perspectiva fue reforzada por declaraciones de oficiales militares y políticos que intentaban minimizar el incidente y sus implicaciones. A medida que surgieron más detalles y la magnitud de la atrocidad se volvió innegable, el clamor público creció. Muchos estadounidenses se horrorizaron por los relatos de asesinatos indiscriminados y la aparente falta de rendición de cuentas dentro de la jerarquía militar. La idea de que los soldados pudieran cometer tales crímenes y potencialmente escapar del castigo avivó las demandas de justicia. Las protestas y manifestaciones contra la guerra se intensificaron y la masacre de My Lai se convirtió en un punto central para los activistas contra la guerra. El incidente fue citado como evidencia de los fracasos morales y éticos más amplios de la guerra de Vietnam. Figuras prominentes del movimiento contra la guerra, como Martin Luther King Jr. y el senador Robert F. Kennedy, condenaron la masacre y pidieron el fin del conflicto. La guerra de Vietnam provocó cambios significativos en la política y doctrina militar de los Estados Unidos. Se hicieron esfuerzos para asegurar que los soldados estuvieran mejor educados sobre las leyes de la guerra y la conducta ética que se esperaba de ellos. Aunque esto suena bien en teoría, sigue siendo debatible si realmente se aprendieron las lecciones, considerando lo que sucedió solo 26 años después del final de la guerra de Vietnam.